Está usted escuchando Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para la gente que quiere experimentar el amor de Dios sin miedo. Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que usted nos sintonice. Mi nombre es Padre Manuel Villalobos, sacerdote y misionero claretiano, promotor de la Pastoral Bíblica Claretiana, y vamos a comenzar este programa de El Evangelio con una intención muy clara, la intención de dar a conocer la palabra de Dios a toda la gente para que experimente al Dios de la misericordia, tal y como lo experimentó nuestro hermano Jesús. Y vamos a estar reflexionando el Evangelio que se va a estar leyendo en las misas dominicales, con la intención de que usted, que no tiene la oportunidad, o usted que va a ir después a celebrar y a participar en la Eucaristía, ya tenga la oportunidad de haber reflexionado acerca de este Evangelio. Y la propuesta es la siguiente: comenzamos con una oración, leemos el Evangelio y después lo comentamos para que este Evangelio sea más vivido, sea más entendido. Así que vamos a comenzar y les invito a todos que nos están escuchando que se pongan en la presencia de Dios, que inviten a Dios que los bendiga, al Dios que les cuide. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu. Tú que has vencido a la muerte, también te hagas presente en los momentos de duda. También vengas a sanar nuestras historias lastimadas. Te pedimos que este espíritu de tu Hijo resucitado nos impulse a buscar tu rostro, nos dé salud, nos dé trabajo y nos dé ante todo la paz que tanto necesitamos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio que va a ser leído el día 5 de mayo, es el Evangelio de Juan, del capítulo 21, del versículo 1 al 19. Y comienza así. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se apareció así. Estaban junto Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeo y otros 2 discípulos. Y les dice Simón Pedro: voy a pescar. Le respondieron: nosotros también vamos. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no reconocieron que era Jesús. Y les dijo Jesús: muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron: no. Y les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla. El discípulo amado de Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote arrastrando la red con los peces, porque no estaba lejos de la orilla, apenas a unos 100 metros. Cuando saltaron a la tierra, vieron unas brasas preparadas y encima pescado y pan. Y les dijo Jesús: traigan algo de lo que acaban de pescar. Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan, se lo repartió, hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera aparición de Jesús ya resucitado a sus discípulos. Cuando terminaron de comer, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que a estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderá las manos, otro te atará y te llevará a donde no quieras. Lo dijo indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios.
Después de hablar así, añadió: sígueme. Palabra de Dios. Este evangelio es un evangelio muy rico en simbolismos y un poco también largo para toda la gente que no está acostumbrada a veces a escuchar estos tipos de narraciones. Este evangelio presenta de alguna manera la figura de Jesús resucitado y cómo la comunidad le estaba costando trabajo aceptar y reconocer que Jesús había resucitado. Uno pensaría que las personas que estuvieron con Jesús, que convivieron con Jesús, inmediatamente entrarían a saber quién era Jesús, entrarían a entender quién era Jesús. Recordemos que este evangelio se escribe en los años 90, 95, y este evangelio de Juan tiene muchas complicaciones en su comunidad, muchos retos que vencer. Por un lado, hay personas que están siendo perseguidas de la comunidad de Juan, posiblemente por los judíos, porque están separándose, y por eso el evangelio a veces se lee bastante antijudío, porque para esta comunidad los judíos prácticamente ya hay una condena para los que afirmen de que Jesús es Mesías. Por allí por el capítulo 9 se nos dice, ¿no?, con la historia del ciego que había sido ciego de nacimiento. Entonces, estos desprendimientos va a causar tensión en la comunidad. La comunidad de Juan ya no va a ser más bienvenida dentro de la sinagoga y, bueno, va a tener que buscar su propia identidad, y esta identidad de alguna manera la van a encontrar en Cristo, pero al mismo tiempo sienten que la presencia de Jesús resucitado no está con ellos. De alguna manera siente la gente que se han quedado huérfana. Por eso la insistencia en el discurso de despedida de este evangelio, donde se informa y se dice de que una y otra vez de que Jesús promete mandar al Espíritu, al Paráclito, para decirles: no los dejo huérfanos, porque la gente posiblemente tenía este sentido de orfandad, este sentido de haber quedado a la deriva. Y por otro lado, también la comunidad tiene que resolver los problemas externos, problemas de persecución, problemas que de alguna manera también van a tener que solucionar. Y los conflictos internos, los conflictos en cuestión de luchas de poderes, quién es más importante que otro, ¿no? Y uno puede decir: ¿y cómo es que se ve todo esto reflejado en el evangelio? Si en el evangelio no nos lo presentan. Porque uno tiene que estar leyendo atrás del texto. La idea de que al principio te presente a Jesús, que se aparece nuevamente, rápidamente uno pensaría: no fue suficiente una vez que Jesús resucita, con una sola vez que se presente. No le bastó a la comunidad para creer, no le fue suficiente a esta comunidad para llegar a entender de que era Jesús el Mesías. Y la respuesta es no. En la primera escena ya sabemos que Jesús se presenta a María Magdalena, que es la protagonista prácticamente de todo este evangelio, que es la mujer de luz, la mujer que sabe que el amor nunca muere. Y la segunda vez se vuelve a presentar a toda la comunidad, y a la comunidad le cuesta trabajo entender de que Jesús ha resucitado, y hay una persona que aparece allí que es Tomás y que dice: si no pongo mis manos en el lugar de donde estuvieron los clavos, si no pongo mi mano en su costado, no creeré. Y por otro lado también tenemos al crucificado resucitado que se deja tocar, se deja alcanzar. Y esta es la tercera vez que se aparece, y uno dice: bueno, a la tercera es la vencida. A ver si en esta ocasión la comunidad sí reconoce que Jesús es verdaderamente el resucitado es el crucificado. Y te presenta ciertos personajes que ya han aparecido en el evangelio. Primeramente la figura de Tomás, de Pedro, que parece ser que está jugando aquí el papel importante de liderazgo, aunque para ser honestos, la figura de Pedro aquí en este evangelio de Juan ha quedado bastante humilde, bastante eclipsada por otros personajes, como es el caso de las mujeres. En el cuarto evangelio aparecen 4 mujeres, y las 4 aparecen de un liderazgo, de un rol importante en esta comunidad. Aparece María en el capítulo 2 con la figura de la boda.
aparece también la mujer samaritana, como la mujer de luz que evangelizó a todo el pueblo de Samaria en el capítulo 4. Y ahí por el capítulo 11 y 12 aparece la figura de Marta y de María, estas dos hermanas que hacen una profesión de fe de decir, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y en el capítulo 20 aparece la figura de María Magdalena. Realmente las mujeres en este evangelio son las que llevan el rol protagónico, son las discípulas ejemplares. Y por eso llama mucho la atención que de pronto se quiera redimir la figura de Pedro al presentarlo primero y al darle este diálogo que tiene con Jesús tan importante, ¿no? De apacentar las ovejas, de ser como el líder de la comunidad. Este capítulo 21 es un capítulo añadido. Este no estaba en el Evangelio de Juan, viene de otra fuente. Y por eso es que rompe un poquito el esquema con todo el otro evangelio, con el resto del evangelio, porque Pedro había quedado de una manera bastante humilde. En los sinópticos, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Pedro había quedado con sus lágrimas y con la propuesta de Jesús de que lo iba a encontrar en Galilea. Aquí parece ser que Pedro es otra vez legitimado como el líder. Pero les digo, este evangelio que escuchamos hoy es un evangelio que no estaba en el evangelio de Juan. Pero bueno, la tradición y la iglesia lo ha seguido conservando como un evangelio canónico, con un evangelio inspirado. Y yo creo que esto es lo que a nosotros nos toca recibirlo como personas también de fe, ¿no? Y aquí es lógico que Pedro juegue el papel importante. Lo mencionan primero, lo ponen en la primera lista de los que están presenciando a Jesús, y después va a tener este diálogo único y exclusivamente Pedro con Jesús resucitado, ¿no? Entonces aparece Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, que ya apareció en el capítulo anterior, Tomás con sus dudas, y también apareció allí Tomás en el capítulo, ya por el capítulo 10, 11, cuando Jesús dice que va otra vez a Betania porque Lázaro, el amigo de Jesús, ha muerto. Y por ahí Tomás dice, vamos nosotros también a morir contigo, ¿no? Porque saben que van a matar a Jesús. Y luego aparece también la figura de Natanael, esta figura que representa al judaísmo oficial. Natanael, que al principio se vuelve bastante arrogante por la persona de Jesús, ¿no? Incluso le dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y Jesús le dice un piropo prácticamente a Natanael: antes de que vieran debajo de la higuera, yo te conocí, te llamé, ¿no? Y bueno, Natanael representa a este pueblo judío que se va a integrar a la nueva comunidad de Jesús. Y bueno, la familia de los Zebedeos, que van a ser las personas que son de la iglesia madre de Jerusalén. Y resulta que Pedro, de alguna manera, es el líder de esta comunidad y les dice, voy a pescar. Y llama la atención de que Pedro, pescador, vuelva otra vez a su oficio antiguo. Y esto es lo único que sabe hacer. Esto simbólicamente quiere decir, la comunidad de Jesús, hay personas que se están cuestionando realmente de qué sirvió la muerte de Jesús, ¿no? Si otra vez no sería solamente una utopía, una persona que vino, nos habló bien del reino, compartió pan, curó enfermos, nos anunció a un Dios de la misericordia, pero al final terminó en la muerte, y con la muerte se llevó prácticamente sus sueños de una comunidad mejor. Entonces, todas estas personas que aparecen en este primer momento representan a esa gente que les está costando trabajo seguir a Jesús, porque simplemente ven a Jesús como un profeta más. Entonces, la idea de voy a pescar es voy otra vez a lo que yo sabía hacer. Recordemos que justamente junto al lago de Galilea es donde Jesús se encontró primero a Pedro, y luego a su hermano Andrés, a Santiago, a los hijos de Zebedeo. Y es ahí en el mar en el lago donde tienen la primera experiencia con Jesús, ¿no? Ahora, regresar otra vez es como retroceder en el camino discipular.
Hermanos y hermanas que nos escuchan, muchas veces en nuestra historia nosotros también, a veces Jesús no llena nuestras expectativas, a veces Jesús no responde a todos nuestros sueños, a veces Jesús no es como nosotros quisiéramos, y también tenemos la tentación de volver a regresar a lo que nosotros sabemos hacer, así como esta comunidad de Pedro, Santiago, los Zebedeo, Tomás, quisieron regresar a pescar. Es prácticamente romper con Jesús, romper con aquel que los había llamado. Y nosotros también en algún momento de nuestra vida a veces no queremos saber nada de Dios, no queremos saber nada de nuestra fe, no queremos saber nada de nuestra espiritualidad, porque nos sentimos de que Dios no llenó nuestra expectativa. Y fíjense lo que experimentó esta comunidad al irse a pescar, que era lo que ellos sabían. Irónicamente, ellos, expertos en el mar, expertos en el lago, expertos en su campo, en su terreno, dice que salieron de noche, pero aquella noche no pescaron nada, porque se fueron sin Jesús. La comunidad que está sin Jesús va a pasar una noche infructuosa, va a pasar una noche sin pesca. Y yo creo que esto también nos llevaría o nos debería de nosotros a cuestionar. Si no estamos con Jesús, si no estamos con Dios, nuestra vida no va a tener sentido. Nuestra vida se va a ir por otros lados. O jugando con el simbolismo de la pesca y de la barca, nuestra barca va a andar a la deriva. Y en algunas ocasiones estas historias de la barca que representa a la comunidad, representa a la gente que se ha congregado en torno a Jesús. Cuando se camina sin Jesús, entonces sobrevienen los vientos huracanados, la gente tiene miedo de hundirse porque se han embarcado sin Jesús. Y aquí también se fueron sin Jesús, rompieron amistad con Jesús, o quisieron por lo menos ellos romper esa amistad, ¿no? Y justamente dice, al amanecer Jesús estaba en la playa. Esta idea es una idea ya pospascual. Trae toda la memoria y el simbolismo del Jesús que vuelve a llamar a su comunidad. Una de las cosas que llama la atención es de que Jesús es el que inicia el diálogo. Dios es el que invita a la comunidad. En otras palabras, esta gente que se quiere separar de Dios, esta gente que se quiere ir por otros caminos, al final Dios le sale a su encuentro. Es el Dios de los muchos caminos, es el Dios que viene a volver a formar esta comunidad. Estaba junto a la playa y está en el día del amanecer. Va a traer a la memoria también el día de la resurrección, al amanecer. El Jesús que vence a la muerte va a rescatar a aquellos que están en las tinieblas, que están en la noche, donde no han pescado nada, donde no tiene sentido la vida, ¿no? Y parece ser que de ahí hay una ironía, ¿no? Les dice, muchachos, ¿tienen algo de comer? ¿Qué van a tener de comer si no tienen vida, si están muertos en vida? Porque Jesús es el alimento, Jesús es el pan, Jesús es el que provee. Y si se marcha la gente sin Jesús, la gente prácticamente va a carecer de todo, ¿no? Y llama la atención también cómo Jesús reorienta esta comunidad. Sale al encuentro de una comunidad temerosa. Jesús había dicho, no tengan miedo. Sale al encuentro de esta comunidad temerosa y les da instrucciones claves para que la comunidad aprenda a descubrir a Jesús de una manera distinta, a un Jesús que ha vencido la muerte y a un Jesús que está a favor de la vida, con el simbolismo de la pesca, ¿no? Y les dice exactamente en dónde encontrar vida. También es irónico de que alguien, dando por hecho de que Jesús no era pescador, le esté diciendo a un pescador de cómo pescar. Pero aquí estamos en un plano simbólico. Estamos hablando de un plano donde la gente se retiró, se separó de Jesús y no encontró vida. Y es Jesús otra vez el que sale a su encuentro y les dice dónde encontrar la vida, ¿no? Entonces después ya viene esta idea de la pesca maravillosa y aparece la figura del discípulo amado. Esta figura ha aparecido en todo el Evangelio de Juan. Y esta figura aparece en varios momentos claves, en varios momentos significativos,
Y llama la atención que el evangelista nunca revela la identidad del discípulo amado. Y como el evangelio no nos dice exactamente quién es el discípulo amado, pues han surgido varios candidatos para tratar de descifrar la identidad del discípulo amado. La tradición más antigua y la que todo mundo acepta y la que todo mundo conoce es la tradición que asocia al discípulo amado con la figura de Juan, el evangelista. La gente cree que Juan el evangelista era el discípulo amado. Entonces, esta idea se nos ha transmitido desde muy temprano por los padres de la iglesia, y es lo que la inmensa mayoría de la gente cree, que detrás de la figura del discípulo amado esté el discípulo Juan. Otras personas creen que otro candidato posible para la figura del discípulo amado sería Lázaro, porque en el Evangelio hay algunas referencias donde Jesús dice que quería mucho a Lázaro. Las hermanas Marta y María le mandaron decir: aquel a quien tú amas está en cama. Y dice que Jesús se quedó en aquel lugar otro tiempo y comienza a hablar de la muerte de Lázaro. Y después los judíos vuelven a repetir exactamente lo que decían las hermanas acerca de Lázaro, ¿no? Cuando Jesús lloró por Lázaro, se estremeció por su amigo, la gente decía: mira cuánto lo amaban. Entonces, dado a esas referencias, la gente cree que otro candidato para ocupar o para descifrar la identidad del discípulo amado sea Lázaro. Hay otras personas que creen incluso también que detrás del discípulo amado puede estar también la figura de María Magdalena, porque María Magdalena en este evangelio juega un papel muy importante. Y otras personas también creen otra hipótesis, que es muy probable que la figura del discípulo amado sea solamente una figura retórica, una figura que el evangelista ha creado para decir: toda la persona que quiera ser discípulo o discípula de Jesús tiene que imitar a esta figura del discípulo amado. Y yo voy más en esta línea de que era muy común en la literatura griega, en la literatura clásica, dedicar o inventar personajes con un fin literario. Así, de esta manera, Juan estaría diciendo: toda la gente que reciba este evangelio debe ser como el discípulo amado. ¿Y qué es lo que hace el discípulo amado? El discípulo amado está en el lugar correcto, dice las palabras justamente que Jesús quiere oír y hace todo lo que Jesús requiere del discipulado en Juan. Entonces, parece ser que Juan traza la figura del discípulo amado como un modelo de seguimiento al que toda la gente que quiera seguir a Jesús tiene que imitar a este discípulo amado. Bueno, estas son las teorías, las hipótesis, y en esto pues solamente nos quedamos con las preguntas, ¿verdad? Y luego, después del discípulo amado, aparece la figura, y yo creo que antes de comenzar con la figura de Pedro, yo creo que esta idea de nosotros poder ser discípulos o discípulas amadas nos pondría en una situación muy privilegiada, de decir: bueno, yo creo que tenemos que seguir a Jesús también como el discípulo amado, como la discípula amada, siguiéndolo en el servicio, siguiéndolo en la entrega, siguiéndolo en estarle reconociendo que está vivo. Y en este sentido, toda la comunidad puede tener esta habilidad o esta característica de imitar a Jesús y de convertirse en discípulo y discípula amada, ¿no? Por allí Jesús había hablado en algún evangelio, en el evangelio de Marcos: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Y dice: y tomando a uno de estos niños dijo: este es mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana, los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Yo creo que esto sería más o menos similar a la función del discípulo amado. Entonces, toda la comunidad podría aspirar a ser discípulo y discípula amada de Jesús, siempre y cuando siga a Jesús desinteresadamente en el servicio, descubra a este Jesús
en el caminar de su vida junto con la comunidad. Así que yo creo que de esta manera, hermanos y hermanas, esta sería una buena noticia de decir, yo también puedo ser como el discípulo amado. ¿Qué tengo que hacer? Descubrir a Jesús, seguir a Jesús, decir, este es el Mesías, ¿no? Y luego cuando dice, este es el discípulo amado, cuando dice a Pedro, es el Señor, fíjense cómo el discípulo amado lleva a Pedro al encuentro con Jesús. No es la primera vez que esto sucede. También por allí el discípulo amado le abre la puerta a Pedro cuando no lo dejaban entrar en el arresto de Jesús, ¿verdad? Por ahí aparece la figura del discípulo amado. Y también en la última cena, cuando Jesús anuncia que alguien lo va a traicionar y toda la gente comienza a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y Pedro le hace una seña al discípulo amado porque estaba recostado en el pecho de Jesús y es el discípulo amado el que le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Quién es? Y luego también en el evangelio anterior, ¿no? De la escena donde el discípulo amado y Pedro van corriendo y Pedro se queda atrás, el discípulo amado llega primero. En esta también es una metáfora para decir, nadie puede compararse al discípulo amado. Casi siempre que está en relación Pedro y el discípulo amado, pues el discípulo amado deja muy, vamos a llamarlo de esta manera, deja muy mal parado a Pedro, porque prácticamente Pedro todavía no llega al discipulado como lo ha hecho el discípulo amado. El discípulo amado tiene acceso directo a Jesús, el discípulo amado le pregunta a Jesús, el discípulo amado llega primero al momento de la resurrección, el discípulo amado cree y ve, el discípulo amado aquí también reconoce lo que Pedro no ha sido capaz de reconocer, de que Jesús ha resucitado. Por eso es que la figura del discípulo amado es una figura importante, ¿no? Del Mesías, prácticamente Pedro puede seguirlo, ¿no? Dice que se tiró al agua. No es la primera vez que Pedro es impulsivo. Por allá también en el Evangelio de Mateo, la comunidad tiene miedo y creen que Jesús es un fantasma. También otra historia de la resurrección, pospascual. Y Pedro le pone condiciones, maestro, si eres tú, manda mira a ti. Jesús le dice, ven. Y al momento de ir, se empieza a hundir. La fe de Pedro no es capaz de salvarlo. Y parece aquí que también se va moviendo, ¿no? Se va moviendo con este simbolismo. Pero también la otra idea es de que Pedro ya va agarrando el liderazgo, ¿no? Dice, los demás discípulos se acercaron en el bote arrastrando la red con los peces. La pesca entonces, ahora sí, volviendo con Jesús, hay vida. Todo el simbolismo de los peces nos va a traer a la memoria las multiplicaciones de panes. Y estas ideas de comida son ideas muy importantes porque por medio de la comida la gente puede entrar en contacto con Dios. Entonces ahora sí, la comunidad que se había separado de Dios, la comunidad que estaba lejos del Dios de la vida, puede acercarse y puede encontrar vida porque se han acercado a Jesús. Jesús ha reorientado la vida y trae el simbolismo nuevamente de las comidas del Dios que provee. Y dice, cuando saltaron a tierra, vieron unas brasas preparadas y encima pescado y pan. ¿Quién está preparando la comida? Parece ser que Jesús se pone como un chef o se pone como la mamá que se pone a darle de comer a sus hijos, ¿no? Es una imagen bastante querida, es una imagen bastante atractiva en el mundo bíblico. La idea de las comidas o esta idea de Jesús que está dando este desayuno donde hay pan, casi se nos dice lo que comen, ¿verdad? Pan y pescado, es un momento eucarístico, es un momento de comidas. Recordemos que la Eucaristía al principio de las primeras comunidades era una comida. Y la comida lo es todo, porque la comida iguala, la comida crea relaciones. La comida entra en una relación de intimidad, no solamente entre el alimento, sino entre los valores que la gente, entre los comensales. Y en el mundo hebreo se creía de que en algún momento una de las características que Dios iba a hacer cuando se estableciera su reinado era preparar una comida.
Ustedes pueden imaginar a un pueblo hambriento, a un pueblo que vive bajo la esclavitud, donde no hay pan, donde rara vez se come comida, especialmente carne, de pronto que le pongan la imagen de un Dios que va a proveer, como diría el profeta Isaías, en este monte se hará una gran comida, se brindará vino de lo mejor, el pan y harina de la mejor, y todo será gratis. Y cuando Jesús aparece con sus comidas, prácticamente es para decir el reino de Dios está aquí, porque los pobres otra vez pueden volver a consumir lo que ellos mismos producen. Entonces las comidas de Jesús son comidas diferentes, son comidas escandalosas, porque no excluyen a nadie, porque en la mesa de Jesús se sienta el pecador como la persona que no es pecadora, se sienta el que guarda la ley como la persona que viola la ley, se siente el enfermo, el sano, el justo, el no justo, la prostituta, y estas son lo que hacen diferente a la comida de Jesús. Sus comidas son inclusivas, no hay primeros lugares. Jesús incluso se manifiesta en contra de ese deseo de querer buscar jerarquías. Las comidas de Jesús entonces van a tener un origen de decir, este es el Dios que hace todo nuevo y este es el Dios que se da como alimento. Y bueno, por escandaloso que a nosotros nos parezca, la comida de Jesús también realiza un acto extraordinario. En una comida, Jesús tomó el pan, dando gracias, lo bendice, lo parte y pronuncia estas palabras de identificarse con la comida. El mundo griego creía también en el hecho de comer. Había muchos tipos de comidas, especialmente entre los banquetes. El simposio era uno de los grandes momentos en el cual la gente podía entrar a desarrollar relaciones entre los mismos ricos. Y también había una comida que ellos creían, la comían en torno a los templos de Apolo, de Isis, de Osiris, de las religiones mistéricas, o de las religiones a la diosa Artemisa, a la diosa Cibeles. Y en esos templos los griegos creían que haciendo una invocación, los dioses se hacían presente. Incluso también creían que el comer esa comida que había sido ofrecida o sacrificada a esos dioses, a esas divinidades, la gente podía entrar en comunión. Esto le va a crear grandes problemas, por ejemplo, a Pablo en la carta a los Corintios, donde tenemos ejemplo de gente que está comiendo la comida que ha sido sacrificada o que ha sido inmolada en honor de los ídolos. Y para unos va a decir, bueno, nosotros vamos a comer esa comida porque es una comida común y corriente. En cambio, otros van a decir, no, al momento que tú comes esa comida, entras en comunión con esos dioses y te estás separando del Dios de Jesús, del Dios verdadero, el Dios que es comida. Así que para poder entender este simbolismo de la comida, del pan, de los peces, tenemos que entender su contexto. Entonces, en este contexto, comer el pan, comer los peces, implica entrar en relación íntima con este Dios que provee. Implica nuevamente coinonía, implica nuevamente fidelidad. Por medio de si en una comida la comunidad había quedado desarticulada porque había traición, lucha de poder. Acuérdense la última comida, que es la última de muchas comidas, donde alguien traicionó a Jesús de la comunidad, donde alguien protestó porque una mujer fue a ungir a Jesús. Protesta fue acerca del dinero, donde justamente a Pedro le cuesta trabajo comer la comida porque la comida de Jesús implica servicio en el lavatorio de los pies. Entonces, el hecho de que ahora Jesús establezca una nueva relación de comida
y que la comunidad vuelva a estar invitada es como un signo para decir, esta comida tiene el poder de unir, tiene el poder de sanar, tiene el poder nuevamente de perdonar, tiene nuevamente el poder de realizar la generosidad de Dios que se da dentro de una comida. Y yo pensaría, hermanos y hermanas, les preguntaría, ¿cómo estamos celebrando nuestras comidas? Y no solamente la celebración eucarística, que es una comida, sino nuestras comidas diarias. ¿Son nuestras comidas motivo de alegría? ¿Son nuestras comidas motivo de celebración? ¿Nos podemos sentar a la mesa como hermanos y como hermanas para comer como cuando estaba papá y mamá? ¿O ya alguien falta en nuestra mesa? ¿O ya alguien no es invitado e invitada a nuestra mesa porque ya no nos hablamos? ¿Qué ha pasado con nuestras comidas? Y si seguimos nuestra reflexión con la Eucaristía, podemos preguntarnos, ¿quién no está? ¿Quién no es bienvenido a la Eucaristía? Si Jesús es capaz de juntarse con todo mundo e invitar a que la gente le traiga lo que tiene, dice, traigan algo de lo que acaban de pescar. Si Jesús acepta a la gente como es, ¿quién no es bienvenido en nuestra Eucaristía y por qué? Estas serían algunas preguntas que nos podemos hacer acerca de este Evangelio. Y la idea de que la comunidad trae a Jesús lo que tiene, le trae, dice, pescados de todo tipo de variedades, grandes, o sea, le trae lo mejor. Y luego la idea de Jesús, vengan a comer. Vengan a comer, sí, debería de ser todavía la regla oficial. Nosotros no somos dueños de la Eucaristía, no somos dueños de la comida, no podemos monopolizar la mesa. La invitación de Jesús es de que vengan a comer todos y todas, los que tengan hambre, los que tengan sed. La mesa de Jesús no es para los justos. La mesa de Jesús no es única y exclusivamente para los que se sienten bien ante Dios. La mesa de Jesús no es para los que guardan la ley, para los que tienen los preceptos, para los que están casados, para los que cumplen tantas ordenanzas. La mesa de Jesús es ante todo una mesa abierta para toda la gente que tiene hambre, para toda la gente que busca ser saciada. Esta invitación de Jesús de vengan a comer debería de ser la invitación que resuene desde los 4 puntos cardinales, porque hay mucha gente que tiene hambre. Hay mucha gente que no tiene posibilidades en su vida porque no tiene trabajo, porque no tiene que ofrecerle nada a Dios. Y hay otra gente que sigue teniendo hambre porque no es bienvenida. Por muchas cosas, muchos de nuestras comunidades se les rechaza, no se les invita. Y yo creo que tenemos que ser conscientes que Jesús es el que invita, es el comensal y la cosa más grandiosa de este Jesús, que es el alimento mismo, el que se hace alimento para que la gente no tenga hambre. Entonces, deberíamos de reflexionar seriamente a la invitación de Jesús de vengan a comer. Y vengan a comer es la ley, la norma. Fíjense que no está diciendo vengan a comer y estos son los que pueden venir a comer, es vengan a comer todos y todas. Entonces, si Jesús dice que vengan a comer, ¿quiénes somos nosotros para impedir que la gente se acerque a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién puede comer y quién no puede comer? ¿Quiénes somos nosotros para rechazar, para señalar? Dejemos, hermanos y hermanas, a Dios ser Dios, ¿no? Entonces, una vez que Jesús invita a comer, toma otra vez el pan, tomó el pan, se lo dio, hizo lo mismo con el pescado. Esta es una invitación eucarística, tomar, bendecir, partir y repartir. Esto es lo que significa comer con Jesús, donde todos y todas tienen cabida. Ya no hay
prioridades, ya no hay unos que son primero, otros que son últimos. Ya la mesa de la división se termina. Y esto es precisamente por lo cual Jesús dio la vida. Y sus comidas fueron escandalosas porque comió con todo tipo de personas. Se sentó con gente que debería de haber evitado. Tocó a personas enfermas, impuras. Y les invitó a experimentar al Dios de la comida. Y bueno, esas costumbres o ese comportamiento profético de Jesús fue lo que le causó también la muerte. Porque Jesús vino prácticamente a romper la frontera que separaba al que podía comer del que no podía comer. Y comenzó a cuestionar las leyes de pureza para decir lo más importante de la comida no es el hecho de guardar la ley. Lo más importante es de tener un corazón puro, de ser humilde ante el Dios que se hace comida. Y es en esta otra comida donde Jesús va a invitar a la comunidad a reorientarse, a decir, ¿quieres verdaderamente comer como yo como? ¿Quieres verdaderamente entender mi comida como yo la entiendo? Entonces es necesario que me lo reafirmes no una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Y por eso comienza este diálogo con el representante de la comunidad que a esas alturas Pedro ya está emergiendo como este líder, ¿no? Entonces, pero este Pedro no podemos perdonarle tan fácilmente, o la comunidad no ha olvidado todavía que también fue capaz de negar a Jesús 3 veces, que fue capaz también de incluso de echar maldiciones contra Jesús y contra él, diciendo que no lo conocía. Si en el transcurso de la comida se creó división, se separaron amistades, se hicieron daño, es necesario que Jesús otra vez en otra comida vuelva a reorientar a la comunidad y decirle, tú no puedes ser pan, tú no puedes ser líder si no eres capaz de entrar en contacto con este Dios de la misericordia. Y es necesario que Pedro vuelva una vez más a jurar fidelidad. Y por eso las preguntas de Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y la misma respuesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y bueno, nosotros que conocemos todo, cómo transcurrió todo, sabemos que no es suficiente decir, Señor, sí, yo sé que te quiero, tú sabes que te quiero. Jesús tiene muchas palabras en contra de las personas que dicen una cosa y hacen otra. Y por allí tenemos dichos de Jesús donde reafirma esta creencia. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchas personas probablemente creyeron y creen que con decir yo soy salvo, yo sé quién es Jesús, Jesús es mi pastor, Jesús es mi amigo, Señor mío y Dios mío. Esas palabras son bonitas, pero no salvan. Desde el punto de vista de Juan, una palabra que no está concretizada en justicia no tiene sentido de existir. Y Jesús parece que así lo entiende, y por eso ese dicho: yo les aseguro que muchos dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús les va a decir, les aseguro que no les conozco. Y por eso es necesario que Jesús reafirme otra vez si Pedro está esta vez dispuesto a no hablar tanto, sino hacer. Y yo creo que la última respuesta de Pedro, que se entristece, y debe de entristecerse porque Pedro le falló, Pedro lo negó, Pedro lo traicionó, dejó solo al amigo. Y eso no se vale. Aquel que había dicho, Señor, yo estaré contigo, prácticamente fue el primero que lo traicionó. Entonces, el silencio de Pedro aquí sí es que se puede entender. Y con este silencio podemos entonces a comenzar a creer que es posible el seguimiento. Y lo que le dice Jesús al final, fíjense, tú lo sabes todo. Claro que lo sabe todo, especialmente en el Evangelio de Juan. Jesús lo sabe todo.
Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Y dice que esto lo dijo para decir de qué tipo de muerte. A estas alturas Pedro ya ha muerto. Y hay una historia, y apócrifa, por cierto, de una novela que se llama Quo Vadis, donde se cree que en algún momento Pedro llegó a Roma y se desató la persecución y Pedro tiene miedo de morir y se regresa por el único camino. Y en el único camino donde sale Pedro, se encuentra con Jesús, pero no lo reconoce. Y Pedro le pregunta a Jesús, ¿Quo vadis? ¿A dónde vas? Y según en esta historia, Jesús le dice a Pedro, voy a Roma a morir una vez por ti, ya que tú no has sido capaz de morir una sola vez por mí. En ese momento, según la historia de esta novela, Pedro se regresa y es cuando muere crucificado. A Pedro le costó mucho trabajo seguir a Jesús. A Pedro y a toda la comunidad que representa a Pedro, porque no se sigue a Jesús confesando, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Se sigue a Jesús desde el servicio, desde la entrega, desde el compartir el pan, desde el abrazar a todas las personas. Así que, hermanos, tengamos cuidado porque muchas veces también nosotros pensamos que por confesar a Jesús como mi Salvador, como mi Mesías, como mi Maestro, ya estamos salvos. Y mientras estemos en este camino, mientras estemos en esta vida, yo creo que deberíamos de callarnos, deberíamos de entristecernos y deberíamos de decir, Señor, a veces he hablado mucho y casi no he hecho nada para servirte. No te he reconocido en los crucificados de este mundo, no te he reconocido en los migrantes, no te he reconocido en la mujer que vive sola, no te he reconocido en la anciana que nadie vela por ella, no te he reconocido en todas las personas que no aman como yo, que no son como yo. Deberíamos de pedirle perdón, porque a veces nuestros miedos, nuestros prejuicios hacen que otra gente no experimente el amor de Dios. Y fíjense que una vez que Jesús termina, después de terminar de hablar, le dice a Jesús a Pedro, ahora sí puedes seguirme. No se puede seguir a Jesús mientras no se sepa lo que implica comer como come Jesús. Y yo creo que también sería una manera para nosotros de recapacitar, de reflexionar, de comenzar a ver dónde se nos ha perdido Jesús. Sería bueno otra vez volver a este primer encuentro, sentirnos necesitados de su gracia, decir, Señor, muchas veces también no he pescado nada, mi vida no tiene sentido, te he buscado por los caminos equivocados, me he encontrado con el vacío, no tengo felicidad, estoy en la depresión, porque no te tengo a ti. Sería bueno también volver otra vez a sentarnos a la mesa de Jesús, a comer con Jesús, invitarle de que Jesús sea el que provee, de que Jesús se haga presente, de que Jesús nos bendiga. Sería muy bueno también de presentarnos con nuestras historias, historias lastimadas, historias tristes, historias con muchas dificultades, pero también con historias que quieren ser sanadas. Sería también muy bueno dejarnos bendecir por Dios como el pan, dejarnos que Jesús nos tome desde nuestros diferentes puntos de vista, desde nuestros muchos caminos, que nos bendiga y también como al pan que nos parta para que otra gente tenga vida. Sería muy bueno también volverle otra vez a jurar nuestra fidelidad, no con palabras, no diciéndole yo te quiero mucho, no con yo te conozco, tú eres Jesús. A lo mejor ya hemos hablado mucho como iglesia, como comunidad, como líder religioso. Ya las palabras no dicen nada. Ahora a lo mejor sería bueno dejar que nuestro servicio, que nuestro ejemplo sea el que hable, sea el que da testimonio de que queremos seguir a Jesús. Así que, hermano y hermana que me estás escuchando, te invito a que también como Pedro, como esta comunidad,
volvamos a experimentar la alegría de Jesús resucitado, volvamos otra vez a su mesa, volvamos otra vez a experimentar que en Él hay vida, volvamos otra vez a dar vida a otra gente, volvamos otra vez a ser los promotores de estas buenas noticias de venir a comer, de invitar a toda la gente a que participe independientemente de sus historias, dejar que Dios se acerque, dejar que Dios sea Dios, dejar de que Dios nos una, como unió a esta comunidad que tenía miedo. Y el Evangelio, este Evangelio nos va poniendo esta relación de invitación. Al final, fíjense como que Jesús dice, síguenme. Al principio, en los evangelios sinópticos, Jesús vio a Simón Pedro que echaba la red y lo llamó y le dijo, ven y sígueme y haré pescador de personas. Como que realmente no le dejó en claro a qué lo iba a seguir. En cambio, aquí en el Evangelio de Juan, Jesús revela en a qué se va a comprometer la persona que lo quiera seguir. Y el seguimiento de Jesús es un seguimiento que puede llevar a la muerte. Y si la persona no está dispuesta a seguir a Jesús incluso hasta la muerte, entonces no va a ser buen discípulo. Por eso es que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, y no porque 3 veces Pedro lo negó, sino porque tiene que saber la comunidad que el seguir a Jesús no se puede tomar a la ligera. Y una vez que le dice que el seguimiento puede terminar en la muerte, entonces sí, Jesús lo invita a seguirle. Y yo creo que también nosotros, hermanos y hermanas, no podemos seguir a Jesús solamente por tradición. No se puede seguir a Jesús solamente porque me bautizaron y he recibido los sacramentos. No se puede seguir a Jesús solamente porque alguien me ha contado de la experiencia de Jesús. Es necesario volver otra vez a entender qué implica seguir a Jesús, a qué nos lleva a seguir a Jesús. Porque a veces podemos creer de que seguir a Jesús es suficiente con participar el domingo en la misa, en la Eucaristía, y el resto de la semana vivir sin Jesús. Y esta espiritualidad no es una espiritualidad que está basada en intimidad, en relación. Es necesario entonces volver a reorientarnos, a decir, ¿a qué me lleva mi compromiso de ser bautizado? ¿A qué me lleva mi compromiso de haber recibido los sacramentos? ¿Cómo los estoy viviendo? ¿Cómo me estoy comprometiendo en crear estas comunidades alternativas que Jesús quiere? ¿Cómo puedo yo acercar a otra gente a que experimente también a Jesús? Y una vez que nosotros reorientemos nuestra vida, una vez que nosotros sepamos a qué nos estamos comprometiendo, entonces podemos decir que somos seguidores de Jesús. Si estamos siguiendo a Jesús por tradición o por otras motivaciones, sin haber un compromiso serio, sin haber hecho un examen de conciencia y decir, mi compromiso como cristiano me puede causar problemas, entonces posiblemente tenemos que reformularnos si realmente queremos a Jesús. Y necesitaríamos una vez más preguntarle, Señor, ayúdame también a ser como Simón Pedro, a confesar al igual que él, de decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero con mis errores, con mis dificultades, con mis dudas, con mis temores, pero tú lo sabes todo. Tú sabes que soy tuyo y soy una oveja tuya, y tú como buen pastor no me abandones. Llámame por mi nombre. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, y ha sido un placer compartir la palabra de Dios con ustedes, y nos vemos hasta la próxima. Envíenos sus comentarios y preguntas a nuestro buzón de voz llamando al 312-544-8216, 312-544-8216, o escríbanos en Facebook, búsquenos como Ibicla.